60 por 60, es la dimensión más habitual. Luego tenemos dentro de los hornos los denominados compactos, ¿de acuerdo? Los hornos compactos serían los que tendrían 60 por 45 de altura, y los microondas, normalmente siempre que sean integrables, estarán precisamente en esa dimensión de compactos, 60 por 45. Generalmente los microondas no suelen ser de 60 por 60, suelen ser de 60 por 45, ¿de acuerdo? Aunque, por supuesto, es posible que encontremos alguno que sí sea de 60 por 60, ¿de acuerdo? Y luego estarían los hornos de gas. Los hornos de gas no son muy frecuentes ya, excepto, bueno, pues en algunas determinadas marcas que tienen pues una estética pues retro, tradicional y demás, y sobre todo en cocinas de libre instalación. Ahí sí podemos encontrar algo más, ¿de acuerdo? Cocinas que tienen arriba integradas las placas y abajo el horno, y que todo ello funciona mediante gas, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya podemos encontrar algo más. Es un tipo de cocina también muy tradicional, y bueno, pues lo que nos vamos a encontrar va a ser en la parte superior y la parte inferior unos quemadores de este tipo que van a generar un calor intenso en el interior del horno, y bueno, pues que es como digo, pues hoy por hoy algo casi en desuso, porque sinceramente tampoco aporta un gran beneficio, ¿no? Ni al sabor del alimento, ni al tiempo de cocción, ni nada por el estilo. Quiero decir, si comparamos el resultado de algo cocinado en un horno de gas con algo cocinado en un horno de convección o en un horno combinado de convección-vapor, pues tampoco vamos a encontrar una gran diferencia. No es la diferencia, por ejemplo, de cocinar en un horno de carbón o quiero decir, el paño al final hay que pasarlo por todo el horno, ¿de acuerdo? O sea que de alguna manera quiero que quede claro que nadie se va a ahorrar el hecho de limpiar el horno. El horno al final lo tenemos que limpiar de un modo o de otro, ¿de acuerdo? Pero hay que limpiarlo, hay que pasarle un paño igualmente. Bien, cuando el horno se pone a 500 grados, os podéis imaginar, primero, el consumo energético que supone que el horno se ponga a 500 grados. Segundo, el aporte calórico que le hace a la cocina, ¿de acuerdo? Entonces, luego vamos a explicar cómo funcionan los frigoríficos, y uno de los motivos por los que nunca recomendamos que se coloquen los hornos al lado de los frigoríficos es precisamente porque el horno se pone a una temperatura muy alta. Es cierto que los 500 grados los alcanza dentro, no fuera, pero también es cierto que hay fugas térmicas, quiero decir, el entorno del horno se calienta también, ¿de acuerdo? Bien, el sistema de limpieza catalítico lo que tiene es un sistema parecido, pero el horno no se calienta ni mucho menos tanto. Simplemente lo que ocurre es que las paredes del horno tienen un revestimiento rugoso que absorbe la grasa, y cuando estamos cocinando por encima de 200 grados, esa grasa se descompone de alguna manera, se oxida, y bueno, pues luego es más fácil de retirar, ¿de acuerdo? Pero como podéis ver aquí en la foto, es más fácil de retirar, sí, pero igualmente tenemos que coger nuestra esponjita y a veces incluso, bueno, pues algo más que una esponjita para retirar los restos de las paredes del horno, porque hay veces pues que determinadas manchas son persistentes, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, de estos tres sistemas, el catalítico sería, vamos a decir, el menos avanzado o el menos autolimpiable de todos, ¿no? Es el que más intervención requiere por parte del usuario, ¿no? El catalítico, porque insisto que, como podéis ver, hay que pasar una esponjita igual con jabón y frotar para retirar pendientes de cocción arriba y abajo, de manera que podamos cocinar alimentos pequeños, quiero decir, o poca cantidad de alimentos, utilizando solamente una parte del horno, sin utilizar la totalidad del horno, ¿de acuerdo? ¿Por qué querríamos hacer esto? Pues porque evidentemente, si utilizamos toda la cavidad entera del horno y colocamos el alimento aquí, pues la cavidad completa del horno va a tardar seguramente más en calentarse y va a consumir más energía que si simplemente lo colocamos en la parte superior. La parte inferior no la utilizamos para nada, y en la parte superior pues lo cocinamos en una cavidad mucho más pequeña, estando además el alimento más cerca de las resistencias eléctricas en esta parte, y por lo tanto, bueno, pues con la posibilidad de que se haga más rápido y con un consumo inferior de energía, ¿no? Esta es una opción. La otra opción es que tengamos dos alimentos cocinándose en el horno, pero cada uno de ellos requiera de unos tiempos y de unas temperaturas totalmente distintos, ¿no? Por ejemplo, yo podría estar asando carne, por ejemplo, o asando pescado o asando pollo, y simultáneamente en la parte inferior haciendo pan. Son temperaturas distintas, son tiempos diferentes,
la parte superior, en la parte superior querría el ventilador, pero en la parte inferior no, porque para el panel el ventilador no conviene. Así que, bueno, pues podría en este caso, en lugar de hacer lo habitual, que es esperar, hacer una cosa, esperar y después hacer la otra, pues en este caso podría hacer las dos, y en ambos casos con las condiciones ideales de cocción. Como veis en la propia pantalla aparecen los dos espacios, el uno y el otro, aunque por supuesto también podríamos cocinar de los distintos tipos de campana extractora y de campana de filtración que tenemos en el mercado. Vamos a comenzar pues por las que acabamos de ver, pues la de superficie integrada en la propia placa, que es la que acabamos de ver, esta concretamente de SMEC. Fijaros que estamos hablando de un extractor, en este caso de filtración, que tiene una potencia de extracción de 750 metros cúbicos por hora. Si lo comparáis con el resto de campanas extractoras que tenemos en esta composición, veréis que es de las más potentes. Claro, evidentemente, al estar ubicada donde está ubicada, necesita un poquito de potencia extra, porque, claro, lo que estábamos diciendo antes es que el humo sube de forma natural, ¿no? O el vapor sube de forma natural, con lo cual es más fácil que llegue a la campana si la campana está arriba, que en este caso que lo tenemos que hacer bajar, ¿de acuerdo? Entonces, pues es normal que tenga un poquito más de potencia. Entonces, esta sería una superficie integrada en la placa, o sea, una campana de superficie integrada en placa, y luego también existiría esta clase de modelos, ¿no? Que también son de superficie, pero son retráctiles o telescópicos, se llaman de las dos maneras. En este caso es un tipo de extractor que normalmente está integrado en la propia encimera y que en el momento de utilizarlo va a salir, se sale de la propia encimera ocupando un espacio normalmente por delante de la propia zona de cocción, y bueno, pues va a extraer los humos a través de esta zona de aquí. Tiene como ventaja además que normalmente incorporan luz, con lo cual nos van a aportar pues una luz extra, exactamente lo que ocurriría, igual que ocurriría con las campanas extractoras tradicionales que se van a colocar en la parte superior. Es congelador abajo, frigorífico arriba. Hay veces que tenemos congelador arriba, frigorífico abajo, ¿vale? Y sigue siendo un combi. Bien, en el caso de los congeladores, todo él es congelador, con su propia puerta, y bueno, pues existe perfectamente la posibilidad de que sea integrable, y de hecho hay muchas veces que se hacen integrables con un congelador a izquierda y un frigorífico a la derecha, como si fuera un americano, o sea, puerta a izquierda, puerta a derecha, los dos usos, pero en lugar de ser un americano lo que tenemos son dos electrodomésticos independientes. A un lado tenemos el congelador y al otro lado tenemos el frigorífico, totalmente independientes, ¿de acuerdo? Fuera de esta categorización, lo veremos luego después, tenemos adicionalmente las vinotecas, que no las he incorporado en esta categorización porque no son frigoríficos para conservar alimentos, son solamente para conservar vinos, pero que sí que veremos como elemento de refrigeración, lo veremos a continuación. Bien, es importante saber cómo funciona un frigorífico, porque si no sabemos cómo funciona, a veces podemos cometer errores en cuanto a su ubicación, simplemente por desconocimiento de cómo es el sistema de refrigeración en sí, ¿de acuerdo? Los sistemas de refrigeración de los frigoríficos son exactamente iguales que los sistemas de refrigeración, por ejemplo, de la mayoría de las máquinas de aire acondicionado, ¿de acuerdo? Es un sistema de intercambio de calor. Entonces, esto funciona mediante la compresión de un gas refrigerante, de un gas frigorífico, ¿de acuerdo? Ese gas se comprime, y al comprimirse lo que ocurre es que, además de aumentar de presión, aumenta de temperatura, se calienta, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ese gas está caliente, aumentado de presión y de temperatura, se le hace pasar por un serpentín, este de aquí, que es exactamente este que estáis viendo aquí. ¿Veis? Aquí tenemos el compresor y aquí tenemos el serpentín. Entonces, el gas aumentado de presión, ¿de acuerdo?, y aumentado de temperatura, se le hace pasar por este serpentín que tenemos aquí. La idea es que esté en contacto con la mayor cantidad de aire que se pueda. Por eso, este serpentín que tenemos aquí, el gas va pasando por aquí, el gas caliente va pasando por aquí, y si os dais cuenta tiene además toda una serie de lamas de aluminio, que lo que buscan es que el serpentín esté en contacto con la mayor cantidad de aire que pueda, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está ocurriendo aquí, detrás del frigorífico, es que el calor está pasando del gas al serpentín y del serpentín al aire, ¿de acuerdo? Y el aire que se calienta está eliminando calorías primero del serpentín y a continuación del gas. Por lo tanto, al calentarse el gas,
perdón, al calentarse el aire de la habitación, se está enfriando el gas, ¿de acuerdo? Ese es el intercambio de calor del que hablábamos antes. Hay un intercambio de calorías del gas aumentado de presión y calentado al aire. ¿Qué ocurre cuando llegamos al final de este recorrido? Pues que hay una válvula de expansión que lo que hace es que devuelve, por así decirlo, ese gas que estaba a alta presión, lo devuelve a la presión normal y, claro, al devolverlo a presión normal, disminuye de temperatura de nuevo, pero ya no está a la temperatura a la que estaba cuando se ha comprimido, sino que ahora está más frío porque parte de las calorías las ha perdido en este intercambio de calor. O sea, todo ese calor que tenía el gas comprimido y que ha pasado al aire, ahora ya no lo tiene, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora está más frío que antes. Entonces, ese gas que ahora está más frío, lo que se hace es hacerlo circular por otro serpentín que en este caso está dentro del frigorífico, ¿de acuerdo? Y se vuelve a producir un intercambio de calor. El aire del frigorífico, que está más caliente que el gas que hay dentro del serpentín, lo que hace es intercambiar calor, por lo tanto, el gas del interior del serpentín se calienta y a cambio le quita calorías al aire que está dentro del frigorífico, ¿de acuerdo? Entonces el aire del frigorífico se enfría, o sea que estamos calentando.